Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 61. Hoy vamos a estar considerando el final de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, con capítulos 3 y 4. Y vamos a empezar la epístola de Pablo a Tito con el primer capítulo. El capítulo 3 empieza con una advertencia a Timoteo sobre tiempos peligrosos en los días postreros. Debemos notar el contexto de esta advertencia a Timoteo exclusivamente y notar cómo, de acuerdo con las palabras del verso 5, a esto se evita, Pablo anticipaba que Timoteo estaría expuesto al ministerio de estos farsantes. Tal observación indica que los postreros días para Pablo, al menos en esta porción, no son en referencia a los tiempos finales, sino a los últimos días, como en decir, últimamente se han visto hombres amadores de sí mismos. Tales individuos ciertamente se ven aún en los tiempos modernos, y muchos han tomado las palabras de Pablo como referencia a los tiempos modernos. No obstante, debemos notar las advertencias directamente a Timoteo en cuanto a la relación con tales individuos. También es importante notar que todos los atributos negativos cuales Pablo menciona en los versos 2 al 4 eran descriptivos de hombres con apariencia de piedad. O sea que Pablo le está advirtiendo en contra de ciertos individuos quienes parecían ser de la fe, pero quienes con sus acciones y comportamiento negaban la eficacia de la fe cristiana. Pablo implica el discernimiento de Timoteo al decirle que los evitara. Los versos 6 y 7 indican que tales individuos fascinaban a las doncellas quienes deseaban aprender, pero que las mantenían en la esclavitud de la ignorancia. Las palabras de Pablo implican que tales mujeres se dejaban llevar por sus emociones y que tales hombres abusaban de su ignorancia, literalmente llevándolas cautivas con sus palabras. En tales situaciones las mismas no podrán conocer la verdad. Los versos 8 y 9 hacen una similitud entre estos hombres y los magos del faraón, quienes resistieron a Moisés. Pablo los menciona por sus nombres, Janes y Jambres, y le recuerda a Timoteo que los tales fueron descubiertos por la manifestación de la verdad divina. Si has notado algo de las epístolas de Pablo, debe ser que Pablo mantenía en alta estima la verdad, particularmente el Evangelio, y despreciaba la mentira y los mentirosos. Habiendo escrito en cuanto al supuesto ministerio de tales individuos, Pablo ahora cambia su dirección hacia instruir a Timoteo en la manifestación plena de la verdad. En los versos 10 y 11, Pablo asemeja el ministerio de Timoteo a su propio ministerio, diciendo que Timoteo ha guardado la misma fe, la misma doctrina, la misma conducta y los mismos padecimientos que el apóstol. Pablo menciona específicamente las persecuciones en Antioquía, en este caso Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, donde era apóstol de la iglesia, Iconio, donde fue apedreado, y Listra, de donde era Timoteo. Pablo utiliza las experiencias comunes para otorgarle a Timoteo el cargo de seguir manteniendo la fe en su pronta ausencia. Los versos 12 y 13 hacen una comparación entre los que siguen la fe y los malos hombres. Pablo menciona que quienes han de seguir la fe, viviendo piadosamente, serán siempre vituperados y perseguidos, mientras que los malos hombres seguirán empeorando. Noten que Pablo dice que engañarán, pero porque son y serán engañados. El capítulo termina con la amonestación de Pablo a que Timoteo persista en las sagradas escrituras, las cuales había conocido desde su niñez. Tal conocimiento es significante, ya que el padre de Timoteo era griego y no judío, según Hechos 16:1. Esto implica el lugar de su madre y también su abuela en la práctica de la fe judía y el conocimiento de las escrituras esenciales para su desarrollo como ministro de Cristo. Luego de haber exhortado a Timoteo a la fidelidad y ejercicio de la fe, Pablo le dice que las escrituras son inspiradas y útiles para la corrección. La palabra inspirada, theopneustos, literalmente significa aliento de Dios o respirado por Dios. Si Timoteo se mantuviera en el conocimiento de las escrituras, la verdad de Dios le daría la victoria sobre los hombres perversos de su tiempo. El capítulo 4 sigue el tema de las escrituras, exhortando a Timoteo a predicar fielmente la palabra de Dios.
Pablo le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo, cual probablemente es en referencia a los momentos de persecución, diciendo que Timoteo debiera mantenerse fiel a su mensaje cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Pablo reitera el lugar de las Escrituras en la corrección y amonestación. En los versos 3 al 5, Pablo hace referencia a un tiempo en el cual la sana doctrina ya no sería aceptada, sino que cada cual manipularía la enseñanza para acomodar sus propios deseos y placeres. Pablo le dice a Timoteo que haga la obra de evangelista. Esto es importante porque sabemos que Timoteo estaba cumpliendo la obra de pastor o obispo en Éfeso. Pablo no quería que Timoteo perdiera el enfoque de la salvación de las almas por estar enfocado exclusivamente en los asuntos de la iglesia. Para Pablo era más importante la permanencia del evangelio que cualquier otra cosa. Si la iglesia había de padecer persecución, que fuera por estar salvando a las almas del engaño y el error y la perdición. En los versos 6 al 8, Pablo hace una breve despedida anunciándole a Timoteo lo que pronto le ha de suceder. Más adelante, en el verso 16, Pablo menciona su primera defensa, indicando que pronto sería llevado frente al César para su segunda defensa, la cual anticipaba terminaría en su muerte. Le confía a Timoteo que ha hecho lo posible para retener la fe, diciendo que había peleado la buena batalla y ha acabado su carrera. Noten que Pablo consideraba su pronta ejecución como un sacrificio y anticipaba la corona de la justicia, cual dice ser asegurada para todo el que ame la venida del Señor, indicando que sea para todos quienes retienen la fe de la manera que lo había hecho Pablo. Los versos 9 al 15 contienen unas instrucciones y amonestaciones personales para Timoteo. Primera entre ellas, que hiciera lo posible para ir a ver a Pablo antes de su juicio. Pablo menciona que Demas se había apartado de Pablo y desviado de la fe. Pablo había mencionado previamente a Demas en sus epístolas a Filemón en el capítulo 1 verso 24 y a los Colosenses capítulo 4 verso 14 como colaborador del ministerio. Aparentemente había abandonado al apóstol luego de sus prisiones y había decaído en su fe. Pablo también menciona a Crescente, quien viajó hacia Galacia, y Tito, quien partió hacia Dalmacia. Solo Lucas, el médico, todavía acompañaba a Pablo. Esto es interesante ya que la obra de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, cual incluye el ministerio de Pablo, termina con su arresto y viaje a Roma. Pablo había enviado a Tíquico, quien había cargado las epístolas de Pablo a los Colosenses y a Filemón, hacia Éfeso. Le pide a Timoteo que le envíe a Marcos, quien le sería útil para el ministerio. Este Marcos es pensado ser Juan Marcos, quien fue la causa de la disputa y separación entre Pablo y Bernabé. Pablo también le pide a Timoteo que le traiga una capota que dejó en Troas y sus libros. No sabemos cuáles libros Pablo hubiese tenido en Troas, pero es probable que fueran copias del Torá. En los versos 14 y 15 menciona a Alejandro el calderero, quien le había hecho daño al apóstol de alguna manera. No sabemos qué daño le hubiera hecho a Alejandro, pero Pablo le advierte a Timoteo a cuidarse de él. Esto implica que Alejandro fuera de Éfeso, donde Pablo tuvo problemas con un platero, Demetrio. La probabilidad es que Demetrio y Alejandro hayan sido colegas. Pablo cuenta sobre su primera defensa en los versos 16 al 18. Menciona que estuvo solo en lo personal, pero que el Señor estuvo con él, ayudándole a cumplir el propósito de proclamar el Evangelio en Roma. Aunque el verso 18 menciona que Dios lo libraría de toda obra mala, noten que Pablo dice que Dios lo tenía preservado para su reino celestial. La epístola termina con la despedida típica de Pablo, enviando saludos en esta ocasión a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Menciona a Erasto, quien se quedó en Corinto, y a Trófimo, quien enfermó en Mileto. Pablo le pide a Timoteo llegar antes del invierno y envía saludos de parte de Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Estos saludos parecen ser de hermanos de la iglesia en Roma, quienes habían visitado a Pablo, pero quienes no estuvieron con Pablo de la misma manera que lo estuvo Lucas. Esta epístola, semejante a la obra de Pablo a Timoteo, termina brevemente con una sola oración, deseándole la gracia del Señor y un simple amén. La epístola de Pablo a Tito es la tercera de las epístolas pastorales, las previas dos siendo primera y segunda de Timoteo. Tito, al igual que Timoteo, era de linaje griego, según Gálatas capítulo 2, versos 1 al 5.
Tito primero aparece en la segunda epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 2 y verso 13. Fue enviado por Pablo cargando la epístola y luego asistió en la colecta de la ofrenda para Jerusalén. Tito también acompañó a Pablo a Jerusalén para el concilio en la ciudad. Al momento de la escritura de esta epístola, Tito había sido asignado por Pablo a laborar como pastor en Creta, afirmando a las iglesias. Pablo dice haber laborado en evangelizar la isla, pero su trabajo en Creta no es grabado en el libro de los Hechos. La epístola comienza en forma típica con el saludo de Pablo y una breve doxología sobre la veracidad del Evangelio de Jesucristo y el llamamiento del apóstol. Tito es mencionado como el recipiente de la epístola en el verso 4, donde Pablo lo llama verdadero hijo en la común fe. Esta epístola de Pablo se asemeja a la primera epístola de Pablo a Timoteo y comienza de inmediato con los requisitos para los obispos. El verso 5 menciona que Pablo encomendó a Tito a la obra de establecer ancianos en las iglesias en Creta, corrigiendo las deficiencias que hubiera en las congregaciones. Semejante a sus instrucciones a Timoteo, Pablo exhorta a Tito a buscar hombres irreprensibles para la posición de obispo o anciano de las iglesias. Igualmente menciona que deben ser maridos de una sola mujer y tener hijos creyentes. El requisito de los hijos creyentes demostraba que el individuo era capaz de compartir el evangelio con los de su casa y guiarlos hacia la fe en Cristo. Esto es lo que Pablo indicaba en su epístola a Timoteo cuando menciona que los que no gobernaban bien sus hogares no podrán gobernar la iglesia. Eso lo vemos en 1 Timoteo 3:5. Los requisitos del obispo siguen hasta el verso 9 y son semejantes a los requisitos mencionados en 1 Timoteo capítulo 3. Noten que Pablo menciona que sean buenos administradores, humildes, apacibles, no dados al vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Habiendo visto la descripción de los hombres malvados de los postreros días mencionado en 2 Timoteo 4, entendemos la importancia de estos requisitos en el obispado. En el verso 9 particularmente, Pablo exhorta a Tito a hallar hombres quienes sean diestros en la palabra y fieles a su predicación. En los versos 10 y 11, Pablo advierte en contra de los hombres contumaces quienes enseñaban falsedades para ganancias. Noten que Pablo menciona que estos eran mayormente de la circuncisión. Es probable que estuviera aún lidiando con el problema de los judaizantes. Siendo que Tito era griego y estuvo con Pablo en el concilio de Jerusalén, según la epístola a los Gálatas, no era necesario que Pablo le diera más explicación en cuanto al mensaje de tales personas. Noten bien las palabras de los versos 12 al 14, en los cuales Pablo utiliza las mismas palabras de un cretense para describir a los cretenses. Contrario a las palabras de un patriota cualquiera, las palabras de este hombre, llamado profeta por Pablo, son palabras negativas en cuanto a la naturaleza de los cretenses. No son palabras cual uno osara hablar orgullosamente sobre sus conciudadanos. No obstante, Pablo afirma que son verdades y que Tito debiera reprender a los cretenses por sus mentiras y ociosidad. Según las palabras de Pablo, la verdad del Evangelio tenía lugar importante en la amonestación a los cretenses. El capítulo termina con una observación en cuanto a las enseñanzas falsas prominentes en la ciudad. Como hemos considerado en las previas epístolas de Pablo, estas enseñanzas incluían la separación de ciertos alimentos y objetos. De nuevo, Pablo no entra en lujo de detalles, sino que simplemente menciona que todas las cosas son buenas y el problema es actualmente de conciencia. Aunque no nos menciona explícitamente aquí, estas mismas enseñanzas eran comunes entre los judaizantes, quienes proclamaban las restricciones de la ley sobre alimentos y objetos cotidianos. Esto ha sido los últimos 2 capítulos de 2 Timoteo y el primer capítulo de Tito. Espero les sea de provecho. Gócense en la palabra y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga. Dios les guarde.